Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio y si se logra visualizar mi pantalla, por favor? Chicos, ¿me confirman el audio, por favor? Y si se logra visualizar mi pantalla. Sí, mi hiciste de lograr visualizar tu pantalla. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando las normas de clase. Recuerden que esta ya es la última clase del bimestre, entonces recuerden participar de acuerdo a lo que se les consulte, ¿sí? Y si quieren participar, levantan la mano, ¿sí? Aquí tienen la opción de levantar la mano, entonces levantan la mano y participan, ¿sí? En orden yo les doy la autorización. Recuerden que de acuerdo a la participación, ¿sí? De cada uno de ustedes es registrada la asistencia. ¿Sí, chicos? ¿Quedamos en ello? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, iniciamos, ¿sí? Iniciamos con la sesión del día de hoy. Recordando lo que hemos trabajado. Buenas noches. Sí, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, sí, recordando lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría decir de qué hemos hablado, qué hemos dicho? ¿De qué hemos hablado la clase pasada, chicos? Los signos lingüísticos. Ya hemos hablado del famoso signo lingüístico. ¿Y qué hemos dicho? A ver, ¿y a qué nos referimos con ese tema, chicos? A ver, ¿quién participó? Me dicta sus apellidos y nombres completos, por favor. Berenice, me parece. Sí, soy A ver, Berenice apellidos. Dipas. Buenas noches, soy Berenice Dipas Guisano. Hablamos Dipas de signo, Guisano. sí. Guisano Berenice, ¿no? Ya. ¿Qué hemos dicho? A ver, ¿qué es un signo lingüístico? ¿A qué nos referimos con el signo lingüístico? La definición y descripción gráfico-literaria. Ya, muy bien. El signo lingüístico tiene dos elementos, ¿verdad? Sí, ¿Cuáles denotación son y esos? No, denotación, ¿no? no. Denotación no forma parte del signo lingüístico. Eso deriva de otro tema. ¿Cuáles son los elementos del signo lingüístico? Es todo aquello que nos referimos a animal o cosa. Muy bien. Córdoba Chumacero, ¿no? Córdoba Chumacero. Chumacero. Liliana Lisbeth, ¿verdad? Liliana Lisbeth. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿cuáles son los elementos del signo lingüístico? A ver, ¿quién me podría decir? La lengua, señorita. Un significante o
La lengua será, Joana, la lengua, el lenguaje. El lenguaje, la lengua forma parte del tema. Recuerden, el signo lingüístico, nosotros vamos a hablar del signo lingüístico cuando hacemos referencia a cómo obtener el significado, la interpretación de una palabra. ¿Y cuáles son los elementos de ese signo lingüístico? Representativo, expresivo, apelativa. Chicos, a ver, ¿quién me puede decir? ¿De qué hablamos? ¿De qué elementos hablamos? A ver, Rachel. Sobre el significado y el significante. Exacto. Muy bien, díctame tus apellidos y nombres completos, por favor. Rachel / Hoyo Vázquez. Hoyos Vázquez, ¿no? Rachel. Muy bien. Hablamos de esos dos elementos que son el significante y el significado. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, hablamos de dos elementos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del significante? ¿Cómo? Dani, ¿no te logré escuchar? Mis sonidos. Ya, cuando hacemos referencia al significante, hablamos de sonidos, ya puede ser. ¿Qué más? De una palabra también. Ya, de una palabra. A ver, Dani, ¿me dictas tu apellido y nombre completo, por favor? Ascona Santos, Dani. Ascona Santos. Dani. Ya. Joana, tus apellidos y nombres completos. Chirina Vizconde, Joana Consuelo. Joana. Muy bien. A ver, nosotros hablamos del significante al conjunto de sonidos, ¿no? De los fonemas, de la mínima, mejor dicho, de uno de los elementos mínimos de la palabra, ¿cierto? Se descompone de forma lineal, ¿no? Entonces, hablamos de esos sonidos que nosotros emitimos o escuchamos, ¿sí? En un golpe de voz, ¿cierto? Entonces, al escuchar yo, por ejemplo, el sonido de una palabra, lo voy a relacionar rápido con un elemento, con un objeto, ya sea el caso, ¿cierto? El cual lo vamos a llamar significado. ¿Ya, chicos? Entonces, el significante es esa palabra, ese conjunto de sonidos que nosotros emitimos, y el significado va a ser la definición tanto literal o gráfica de esa palabra escuchada. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el signo lingüístico, ¿no? ¿Cómo nace el significado de una palabra? Porque cuando nosotros emitimos una palabra, no solamente nos vamos a referir a un solo elemento, ¿no? A un solo significado, una sola forma, porque se va a adecuar de acuerdo al contexto del hablante, ¿no? Y hay dos formas de manifestar el significado, de forma literal y de forma gráfica, ¿no? El significado va a ser, se va a adecuar al hablante, ¿no? De acuerdo a su contexto. ¿Qué es lo que él se refiere? ¿Sí? A eso nos vamos a referir.
¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la forma de conocer el significado de una palabra. Ahora, ¿cuál más es la otra forma para yo obtener el significado de una palabra? Cuando yo voy a hablar del significado de una palabra, la interpretación, esa interpretación que nosotros le vamos a dar a la palabra, va a haber de dos formas, ¿sí? Lo que estaban mencionando hace un momento, denotativo y connotativo. Cuando nosotros hablamos de ese significado de la palabra, tanto denotativo como connotativo son las interpretaciones que nosotros vamos a tener de ese término, ¿no? Que ya sea real, ya sea objetivo o subjetivo, ¿ya? Va a haber esas dos formas de interpretación de el lenguaje. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué entendemos nosotros, por ejemplo, por lenguaje denotativo? Por algo real, señorita. Por algo Real. real, ¿ya? A ver, les voy a compartir pantalla, ¿sí? Me confirman, por favor. Ya, la imaginación, muy bien. A ver, ¿quién me dice la imaginación? Angie Michelle Saldaña Borges. Ese es tu apellido, ¿no? A ver, por favor, me confirma si esa es si está correcto los apellidos que están aquí en el Meet, ¿ya? Saldaña Borges. Angie, ¿no? Angie. Muy bien. Por ejemplo, el cuadro se para escribir. Ya, muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del lenguaje denotativo y connotativo, vamos a ver las dos interpretaciones, ¿no? Tanto objetivo como subjetivo. Cuando hablamos del lenguaje connotativo, es la interpretación en la cual, o el lenguaje que se va a emplear de forma figurada o simbólica. ¿Qué quiere decir? Que es subjetiva, que es irreal. Por ejemplo, la luna nueva es la risa del cielo. Ahí, ¿será correcto o será coherente decir, será objetivo, será real, el decir que la luna es la risa del cielo? No, cierto, es algo subjetivo, cierto. Mayormente este tipo de lenguaje, este tipo de interpretaciones, nosotros los vamos a ver en obras literarias, en poesías, que son más subjetivos, ¿no? Que hacen embellecer al lenguaje, ¿ya? Y el otro es lenguaje denotativo. Aquí llamamos lenguaje denotativo, es aquel que vamos a usar la palabra acorde a la realidad. ¿Qué quiere decir? Que su sentido es totalmente objetivo, que es real, basado en las características reales. Por ejemplo, el elefante es un paquidermo, por ejemplo. Es algo real, es algo objetivo, es algo que yo puedo corroborar. ¿Ya? Entonces, estas son las interpretaciones. Cuando hablamos de lenguaje denotativo y connotativo, vamos a referirnos a las interpretaciones que nosotros hacemos de algunos términos, ¿ya? Por eso es que a veces dice, ay, tú estás hablando con doble sentido, ¿no? A veces el doble sentido hace referencia a un lenguaje connotativo, ¿sí? El lenguaje denotativo, un lenguaje objetivo, ¿ya? Ahora, el lenguaje connotativo, dice, es un lenguaje figurado
que emplea las palabras con significados distintos a los verdaderos. Por ejemplo, el poeta va a utilizar diferentes figuras literarias o recursos para dar elegancia, ¿no? Lo que les decía hace un momento, elegancia, belleza y profundidad a lo que se menciona. Por ejemplo, mi corazón late a 1000 por hora cuando te veo en el colegio, por ejemplo. Quieres conquistar a alguien y le expresas ello. ¿Será algo objetivo? ¿Es algo real? ¿Late a 1000 por hora cuando tú te comunicas con alguien? No, no, mis. No, cierto. Entonces, es subjetivo. ¿Ya? Y denotativo o literal, también su segundo nombre, se va a referir al uso de las palabras de acuerdo con su significado y su sentido más obvio. Este significado debe estar dado por una definición formal, como la que se encuentra en los diccionarios. Este tipo de lenguaje o este tipo de palabras, términos que van a aparecer dentro de una oración, vamos a encontrarlo mayormente su significado dentro de un diccionario. ¿Ya? ¿Qué características tiene el lenguaje denotativo? Uno, que va a transmitir una información, importancia del significado y un lenguaje objetivo. ¿Ya? Y acá tenemos dos interpretaciones del corazón, ¿no? Un corazón que hace referencia al órgano y el símbolo del amor, ¿cierto? Entonces, son aquellos términos que ya hemos trabajado, ¿no? Un pequeño repaso para poder recordar. Ahora, el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante dentro del área de habilidad verbal que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿ya? Se le conoce como habilidad o razonamiento verbal, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué lo conocemos de esa forma? ¿O por qué tenemos esas dos interpretaciones? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué entiende? ¿Por habilidad o por razonamiento? Tomar decisiones, mis. ¿Cómo? Analizar problemas y decisiones. Algo así. Para analizar problemas y decisiones, ya va por ahí, va por ahí, va por ahí la definición de analizar, ya. ¿Qué más?
¿A qué más nos referimos, chicos? A ver, ¿quién me podría decir? Con habilidad o razonamiento. ¿Qué nos referimos? A ver, Rachel me dice, es un grupo de actividades mentales, es una conexión de las ideas siguiendo una serie de ideas lógicas, ¿ya? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de razonamiento o de habilidad, vamos a hacer referencia a ese conjunto de habilidades que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para resolver un ejercicio, ¿ya? A eso nos referimos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los temas que nosotros vayamos a tocar del área de razonamiento verbal, vamos a tener que razonar, no contar con ciertas disculpen, con ciertas habilidades que van a servirme a mí para el desarrollo de los ejercicios, ¿cierto? Entonces, como primer tema que tenemos es el tema de las analogías. ¿Qué entendemos por analogías o a qué nos referimos con el término de analogías? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién me puede dar una interpretación? ¿Quién me podría brindar una interpretación, una definición respecto al tema de analogías? Términos de imágenes, Miss. ¿Términos de imagen? Fiorella, ¿será términos de imágenes? ¿Sí? ¿A imágenes como qué te refieres con imágenes? Fiorella. Sensores o cosas diferentes. Ya, muy bien, sí, tiene mucho que ver con ello. ¿Quién más? ¿Quién más? Joana, levantaste la mano, si no me equivoco, activaste tu micro. A ver, Liliana. Analogías es donde puede identificar cosas diferentes. Puede identificar cosas diferentes. Claro, muy bien, tiene mucho que ver también con ello, se puede relacionar con ello. Pero a ver, Rachel me dice, es una relación de semejanza entre términos. Muy bien, excelente. Cada una de las definiciones que ustedes me brindan se asemeja mucho a la definición real respecto a la analogía. Nosotros vamos a entender por analogía, primero vamos a descomponerlo, ¿no? La palabra analogía va a descomponerse en dos palabras, en dos términos, mejor dicho, que deriva de dos voces griegas, ana y logos. Ana, que significa conforme, y logos, que significa razón. Entonces, al juntarlo, yo formo la palabra analogía, que significa razón conforme, ¿cierto? Entonces, en una definición clara, podemos decir que la analogía es la relación de semejanza o afinidad que va a existir entre dos pares de palabras, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Relación o semejanza, afinidad que existe entre dos pares de palabras. Entonces, al yo tener dos pares, o un par de palabras, que quiere decir dos palabras, entonces ambas palabras se van a relacionar, van a tener una relación entre sí, o mejor dicho, un significado en común. No es de que van a estar así por así, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo volante, autobús. El volante es parte del autobús, es un elemento del autobús. Entonces, ambos se relacionan, sí se relacionan. Parte, todo. Lo mismo sucede con timón, barco. El timón es parte del barco, ¿cierto? Entonces, ¿se relacionan? Sí, tienen una relación de parte, todo. Entonces, eso es una analogía, la semejanza, la afinidad que va a tener entre dos pares de palabras, ¿ya? Lo que va a importar dentro de las analogías, ¿sí? Recuerden siempre que lo que yo debo de identificar en primer lugar es el tipo de relación. Eso es lo que yo debo de identificar. No debo de buscar quizás una palabra que se refiera a lo mismo. No muchas veces van a coincidir con ello.
sino debo de buscar su relación. ¿Qué relación tienen esta palabra? Por eso es que yo enfatizo, ¿no? Volante, autobús, parte, todo. ¿Cierto? Esa es la relación. Dentro de mis alternativas yo voy a encontrar también así, par de palabras donde voy a buscar ¿qué cosa? La relación. ¿Sí? Ahora, hay diferentes tipos de analogías. Analogías simétricas y analogías asimétricas. ¿A qué creen que nosotros llamaremos analogías simétricas o por qué diremos ello? A ver, ¿quién me podría decir? Si se relaciona, ¿con qué lo relacionan? ¿Chicos? A ver, nosotros vamos a llamar analogía simétrica aquellas donde nos vamos a referir a pares de palabras que van a estar comparados y que se van a poder intercambiar. Al intercambiar, yo no voy a alterar o no voy a cambiar el tipo de relación que existe entre ese par de palabras. ¿Ya? Esa es una analogía simétrica. ¿Qué quiere decir? Aquella analogía que al yo cambiar de ubicación a las palabras, no van a cambiar su relación. Si A es a B, B es a A, lo mismo, no se van a poder, no va a cambiar su sentido, su relación, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de una relación asimétrica o analogías asimétricas, ahí sí vamos a ver que los términos no van a ser semejantes, por lo tanto, no vamos a poder intercambiarlo dentro de una frase, ¿no? Dentro de una oración. Si yo lo cambio, o si yo cambio ese orden, ya cambia el sentido, ¿ya? Cambia el sentido. ¿Me dejo entender, chicos? Entonces, dentro de esos dos tipos de analogía vamos a tener diferentes tipos, ¿no? Dentro de esos tipos de analogías, diferentes tipos de ¿qué? De analogías. Por ejemplo, ¿sí? Yo voy a tener analogía de sinonimia, analogía de complementariedad, analogías cogenéricas, ¿ya? Entonces, ¿a qué yo llamo analogías de sinonimia? ¿A qué me referiré? ¿Son palabras sinónimas, profe? Claro, muy bien, excelente, Liliana. Cuando yo hablo de analogías de sinonimia, o que son sinónimas, me voy a hacer referencia a aquellos términos o un par de palabras que van a ser sinónimos entre sí. ¿Sí? Van a ser sinónimos. ¿Ya? A eso me refiero. Entonces, por ejemplo, yo tengo serena, voy a tener serena, calma, por ejemplo. O sereno, calma. Entonces, ahí que son dos términos que son sinónimos. Yo cambio, calma, serena, es lo mismo. Sigue teniendo la misma relación. ¿Relación de qué? De sinonimia. ¿Ya? Entonces, esa es una analogía simétrica. Analogías por complementariedad. ¿Qué quiere decir? Que un término o una acción o un sustantivo se va a complementar con una acción, ¿no? Por ejemplo, el hambre, ¿con qué se complementa? ¿Con qué se va a saciar? Con el acto de comer, ¿cierto? Entonces, esa es una analogía de complementariedad. Se complementan ambos términos, mejor dicho, que se necesitan. A eso hace referencia. ¿Ya? Luego tengo las analogías cogenéricas. Aquí llamo analogías cogenéricas aquellos que van a pertenecer a una misma categoría gramatical. ¿Qué quiere decir? Que si yo hablo de verbos, verbo debe de ser esa relación. Que si yo hablo de sinónimos, que si yo hablo de adjetivos, esa misma categoría gramatical debe de ser la relación. Ahí se le denomina analogías cogenéricas. Entonces, lo fundamental en los ejercicios de analogía, ¿cuál es? En el que yo deba de saber, ¿qué cosa? Su tipo de relación.
¿Ya? ¿Qué tipo de analogía es? ¿A qué nos estamos refiriendo? A eso es. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí, ¿Alguna consulta? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, Dani. Mireli, activaste tu micro. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Todo claro. Muy bien. Espero, chicos, si tienen dudas, igual háganmelo saber, por favor, consúltenlo, ¿sí? No tengan dudas en ello, ¿sí? No tengan miedo a preguntar, porque es parte de, es mejor equivocarnos ahora que equivocarnos después en el examen. ¿Ok, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces seguimos. Ahora, si hemos visto analogías simétricas, vamos a ver analogías asimétricas. ¿A qué llamamos? Ya les dije, analogías asimétricas son aquellos tipos de analogías donde yo no puedo intercambiar, ¿no? Al cambiar va a modificarse todo, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, por el producto, de causa-efecto, de ubicación, inclusiva, de intensidad, de oposición a antonimia, de función, secuencialidad, reciprocidad, por el producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ubicación, yo te puedo decir Chavín de Huántar, Ancash, ¿cierto? Ahí es de ubicación, ¿no? De intensidad, por ejemplo, llama, fuego, por ejemplo, ¿cierto? Llama, algo pequeño, algo no muy grave, ¿no? Entonces, fuego o incendio es algo mucho más fuerte. Entonces, de intensidad. De función, por ejemplo, puede ser impresora, imprime, por ejemplo. Función, ¿no? ¿Qué es lo que se realiza? ¿Cierto? Entonces, esos son analogías así métricas. ¿Ya, chicos? Entonces, recuerden el tipo de relación, el tipo de analogía que se trabaja, ese se debe de respetar. Ahora, ¿ustedes consideran o creen que las analogías tienen partes o no? ¿Tendrán partes? Sí, a ver, muy bien, sí. Una analogía, para yo identificar cuáles son sus elementos, sí tiene partes, ¿ya? Sí tiene elementos que yo debo de identificarlos para desarrollarlos, ¿ya? Yo debo de saber qué elementos está, con qué elementos está compuesto cada uno de las analogías, partes de una analogía. Tenemos el formato de ejercicio, normalmente va a ser de esta forma, como el que les estoy mostrando. Mayormente va a aparecer en forma de mayúscula, el par base, o puede ser minúscula, pero en negrita, ¿cierto? Entonces, ese va a ser el formato. Vamos a tener el par base, ¿sí? Que es la parte principal de una analogía, y sus alternativas. ¿Qué son sus alternativas? Las opciones de respuesta que nosotros tenemos. Dentro de las alternativas vamos a tener dos elementos más, que son los distractores y el par análogo o la respuesta. ¿Ya? Mi par base va a estar determinado, donde yo voy a determinar qué cosa, el tipo de relación. ¿Ya? Y mi par análogo es mi respuesta, es la respuesta correcta. Y mis distractores, claro, como su nombre mismo lo dice, va a ser aquel que va a indicar la distracción, ¿no? El elemento que va a distraernos, nos va a hacer que nosotros nos confundamos, ¿no? Al momento de desarrollar el ejercicio, ¿ya? Para luego obtener mi par análogo, ¿no? Por ejemplo, hora, día. ¿Qué tipo de secuencia, o mejor dicho, qué tipo de analogía tendremos? ¿Qué tipo de relación tendremos? par base. No, no, no. Par base es nombre de una parte
del ejercicio de analogía. No es el tipo de relación. El tipo de relación son lo que yo les he mostrado hace un momento. ¿Es asimétrica? Ya, parte es asimétrica, muy bien. Ya, está dentro del tipo de analogía simétrica, pero dentro de la simétrica tenemos más tipos. ¿Cuáles serán? ¿Serán sinónimos? ¿Hora y día son sinónimos? ¿Será ello? A ver, hay que interpretarlo. Hora, día. ¿De qué será, chicos? Miss, analogía. Claro, es una analogía, pero ¿qué tipo de relación hay? ¿Qué es lo que yo les decía hace un momento? Que yo debo de identificar primero el tipo de relación, ¿cierto? Yo debo de identificar el tipo de relación primero. ¿Ya? Berenice. Sinónimias. ¿Será sinónimo? ¿Hora es sinónimo? ¿O día es sinónimo de hora? ¿Será? Hora, día. Claro, es todo parte. Muy bien, claro. Tiene eso mucho de relación. ¿Ya? Ahora, tengo mis alternativas. ¿Yo qué debo de hacer? Yo una vez que identifique ya el tipo de relación que hay en mi analogía, ¿qué es lo que debo de hacer dentro de mis alternativas? Buscar ese mismo tipo de relación. Muchas veces puede estar dentro del mismo campo gramatical, pero a veces no, se puede descontextualizar. Pero ¿qué es lo que yo debo de buscar? Debo de buscar el mismo tipo de relación. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, dentro de mis distractores tengo año, mes, tiempo, minuto, siglo, centuria, edad, época y mes, año. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Por analogía. ¿Cómo? La C. Muy bien, sí, es una analogía. Quiero que quede claro, chicos. Este formato de ejercicio que yo les estoy mostrando, ese es el formato de ejercicios que vamos a encontrar dentro de una analogía, de un ejercicio de analogía. ¿Ya? Ahora, esa misma, lo que yo debo de identificar qué cosa es mi par análogo, ¿ya? Pero buscando el mismo tipo de relación de mi par base. ¿Ya, chicos? Eso debemos de hacer, ¿ya? Una vez nosotros haber conocido el tipo de las partes y el tipo de relación que tengamos, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Cómo desarrollar un ejercicio de este formato. ¿Ya? Tenemos acá diferentes tipos, ¿no? Clase con su ejemplo. Por ejemplo, de sinónimos puede ser foráneo, extranjero, respeto, consideración, que son términos sinónimos, ¿no? Antónimos, aspereza, suavidad, simpatía, antipatía, agente, característica, que es otro tipo de analogía también, leche, ¿de qué color es? Blanca. Agua, ¿de qué color es? Incolora. ¿Cuál es la característica del agua? Que es incolora. Género, especie, por ejemplo. Ave, canario. Pez, pejerrey. ¿Pez de qué especie es? Es un pejerrey, ¿cierto? Continente, contenido, por ejemplo. Cofre, tesoro. En el cofre, ¿qué obtenemos? Tesoro. En la alcancía, ¿qué obtenemos? ¿O qué llenamos?
¿Qué forma parte de la alcancía? Las monedas. Objeto, lugar. Lavadora, ¿dónde se encuentra? En la lavandería. Teléfono, en la oficina. ¿Cierto? Por eso decía, pero Miss, yo teléfono tengo en mi casa, pero frecuentemente, ¿dónde los encontramos? En una oficina, ¿cierto? Entonces, a eso nos referimos. Ahora, para yo poder desarrollar un ejercicio de analogía, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de usar un método. ¿Cuál es ese método? El método ROM. ¿En qué consiste el método ROM o el desarrollo de un ejercicio denominado como ella? ¿Para qué nos servirá el método ROM? ¿Mm? ¿A qué llamamos un método ROM? ¿En qué creen que se enfatiza? Cuando nosotros hablamos de este método, ¿sí? Nos va a servir a nosotros para qué? Para resolver, ¿sí? Ejercicios. Exacto, exacto, Liliana. Muy bien, excelente. Nos va a servir a nosotros para resolver ejercicios de analogías, ¿sí? Con las que vamos a tener para ello en consideración tres elementos: relación, orden y naturaleza. Cuando hablamos de relación, hace referencia a crear o construir la relación lógica, ¿sí? Entre las palabras del par base o de la premisa. Debemos de identificar esa relación, si es lógica o no, ¿sí? Por ejemplo, yo te digo barómetro, presión, ¿qué quiere decir? Que el barómetro es un instrumento que mide, ¿qué cosa? La presión. ¿Tiene una relación lógica? Sí tiene una relación lógica. Luego, ¿qué debo identificar? El orden. Nos va a indicar el sentido en el cual se encuentra esa relación, ¿ya? Y no al revés. Por ejemplo, ave, su relación, o mejor dicho, que vamos a encontrar es que el ave es cubierto por su pluma, ¿cierto? Entonces, esa misma relación yo debo de buscar dentro de mis alternativas, ¿cierto? Y por último, debo de identificar qué cosa, su naturaleza. Aquí llamamos su naturaleza. En este caso, se va a evaluar si de qué naturaleza es el ave y cómo nosotros lo sabemos, ¿no? Para no, ¿qué cosa? Para no determinarlo erróneamente. Entonces, este es el método ROM. A nosotros nos ayuda a identificar una relación lógica. ¿Ya, chicos? Entonces, indemnización causa qué cosa? Daño, ¿no? Entonces, tenemos enmenadura, vicio, encomiasto, injuria, corrección, error, dimisión, cargo, ligadura, órgano. Quien tiene una relación orden y naturaleza correcta es encomiástico e injuria, ¿cierto? Ahora, recuerda, utilizar este método, ¿para qué? Para resolver un ejercicio del formato de una analogía. ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que quizás no me hayan dejado entender, que estén en duda ustedes? Todo claro. Todo claro. Muy bien. Entonces, en base a lo que les acabo de explicar, vamos a desarrollar este ejercicio, ¿sí? Me gustaría, por favor, que lo resuelvan. Les voy a dar unos 5 minutos nada más para que ustedes lo puedan desarrollar. Pasado ese tiempo, deben de activar ustedes aquí la opción de la manito, ¿sí? Tienen esa opción para poder, ¿sí? Ir participando, ¿sí? Y completo la asistencia de los que van participando, ¿sí? En el orden que ustedes levantan la manito, yo voy a ir llamando, ¿sí? En los 5 primeros, ¿sí? Para que puedan participar. ¿Ya, chicos? A ver, les doy 5 minutos. Pasados esos 5 minutos, recién pueden activar el micro según yo les indique, ¿ya?
A ver, van levantando su manito, por favor, para que puedan participar. Muy bien. A ver, iniciamos. Empezamos con Fiorella Satalaya. Fiorella, el primero, a ver. Milenio es a 1000 como ciclo, ¿es A? 100, Miss. A, sí. Muy bien. Así es. Entonces, mi alternativa, ¿cuál es? La alternativa C. Sí. ¿Ya? La alternativa C. A ver, muy bien. Puedes bajar la manito. Dani Ascona Santos. Dani. Dani. Emi se escuchó. Dani, a ver. Adulto es a adultez, como infante es a. Emi, un ratito. ¿A niñez? A. ¿A niñez? Muy bien, excelente. ¿Qué narrativa sería? La alternativa A. ¿Ya? La alternativa A. Siguiente, puedes bajar la manito, ¿ya? Berenice Dipas Quizán. Berenice. Berenice, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, Miss. Ya, Berenice, a ver. Cobertura es a cubrir, como apertura es a. Iniciar. Es la A. Iniciar. Iniciar. Ya, muy bien. Pues alternativa. A. Muy bien. Ahí iniciar. En la 4, a ver, ¿quién le toca? Muy bien, Berenice. Rachel Hoyos Vázquez. Enjuto. Obeso es a gordo, como delgado es a Enjuto. enjuto. ¿Qué alternativa? Alternativa B. ¿Ya? Alternativa B. Me tienen que decir la alternativa, chicas. Elizabeth. Elizabeth Margarita.
Sí, Miss. A ver, el último. Piedra es a pedregal. Como ave esa, Nido. anido será. La opción B. No, A ver, Miss, bandada. Ah, muy bien. Piedra, conjunto de piedras, ¿cómo se le denomina? Al conjunto de piedras, ¿cómo se le denomina? Como Pedregal. pedregal, Miss. Pedregal. Entonces, ¿qué cosa hay? Aquí está elemento conjunto. Entonces, yo debo de buscar el misma relación, como ave, esa, Sí, Miss. Sí, Miss. bandada, Sí, bandada. La relación correcta sería es a bandada, porque bandada, ¿qué cosa significa? conjunto de aves. Es conjunto de Conjunto de aves, excelente. Entonces, a ello nos referimos, ¿ya? Entonces, yo debo de analizar la relación. ¿Ya, chicos? Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda, algo que quizás no me haya dejado entender, que quisieran que les repita la información? ¿Todo claro? Sí, Miss. Muy bien, chicos. Entonces, recuerden, un ejercicio de analogía, lo que yo debo de buscar, ¿qué cosa es? Su mismo tipo de relación, el mismo tipo de relación. Yo debo de enfatizarme en eso. Ya, ahí les he mostrado los diferentes tipos de relación que ustedes pueden identificar. Muchas veces me dicen, no entiendo qué es lo que debo de hacer acá. Entonces, cuando tú encuentras el formato que yo te he presentado, ese formato lo que tú debes de buscar es el tipo de relación. ¿Ya, chicas? Muy bien, chicas, entonces nos quedamos ahí, nos vemos en una siguiente clase, cuídense mucho.